Perfecto. Disculpe. Entonces ahora estamos grabando la presentación igual para que todos tengan el conocimiento. Como les decía, va a presentar el profesor Oscar Link y la presentación va a tener lugar, primero va a tener la presentación del profesor. Por mientras ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, donde nosotros las vamos a tomar. Y finalmente, al final de la presentación del profesor, vamos a leer las preguntas para que el profesor pueda responder sus preguntas. Entonces, ahora, reiterando las gracias, le damos el pase al profesor Oscar para que nos pueda compartir pantalla. Bueno, gracias Marcelo por la presentación y por la invitación a dar esta charla. Veo hartos nombres conocidos, no los voy a saludar a todos de a uno porque nos demoraríamos mucho. Yo preparé una presentación que está en PowerPoint, voy a compartir pantalla acá para que la puedan ir viendo. Debiera durar aproximadamente 30 minutos. Y después la idea es poder hacer un intercambio de preguntas y comentarios. ¿Se ve ahí? Por favor, me confirman. ¿Está ok? Ya. Bueno, entonces el temario de la presentación, tal como se lee del mismo título, tiene que ver en una primera parte con el potencial hidroeléctrico chileno, en una segunda parte algo de sustentabilidad y cómo entonces ir hacia este aprovechamiento sustentable. Desde luego ya todos sabemos, no existe una fórmula mágica y no es algo tan sencillo, pero sí hay algunas técnicas al menos que han sido más exploradas en el último tiempo, que permiten acercarse a este aprovechamiento sustentable, y de ellas yo voy a revisar 4, una en cada uno de los distintos aspectos más relevantes de la sustentabilidad. El primero tiene que ver con el caudal de diseño de las turbinas en una central hidroeléctrica. Está vinculado entonces al recurso hídrico y me voy a referir en particular a la variabilidad climática y cómo eso podría incidir y entrar a cambiar un poco los criterios de diseño actuales. Por otro lado, algo que tiene que ver con el tema de sedimentos, que es la sedimentación de embalses, afecta a gran parte de los embalses de centrales hidroeléctricas ubicadas en los Andes, acá en Chile. Después, relacionado con conservación de especies nativas, en particular el problema que genera la fragmentación longitudinal de los ríos, y me voy a referir a algunas técnicas ahí de pasos de peces. Para terminar muy brevemente con aspectos más de sociedad y algunos caminos que se vislumbran o urgencias quizás respecto de disminuir o evitar esta oposición de las comunidades locales que estamos observando en los últimos años a proyectos hidroeléctricos. Entonces, si miramos el potencial hidroeléctrico en Chile, hubo un estudio del Ministerio de Energía el año 2015 que hizo una prospección a lo largo del territorio nacional y clasificó los distintos sitios que tienen potencial aprovechable, donde todavía no hay centrales, de acuerdo a la potencia instalada, y cuantificó el número entonces de proyectos de acuerdo a esos rangos de potencia. Y lo que se vio allí es que centrales grandes en Chile quedan muy pocas, de 500 megawatts hasta 1 giga. Identificaron ahí en ese estudio 2 sitios, de 200 a 500, 3 sitios, entre 100 y 200 vemos que habían 10 lugares, entre 50 y 100, 20 lugares, pero entre 0,1 y 50 hay cerca de 1000 lugares donde podría hacerse una nueva central hidroeléctrica. ¿Ya? En total, hablamos acá de que tenemos un panorama más o menos como el que se muestra en la figura. Hoy día, algo como lo que se ve acá, cada puntito es una central hidroeléctrica operando,
y proyectado al año 2050, de acuerdo a esa proyección que hacía el Ministerio de Energía hace un par de años atrás, en que se aprovecha todo ese potencial que hoy día está disponible, tendríamos un panorama como este. Básicamente, entre Aconcagua y la región de Aysén, hoy día tenemos del orden de 138 proyectos, con una potencia instalada de 6,6 gigawatts, y al año 2050, si se aprovechara todo lo que se identificó en ese estudio, que está hecho de manera bastante razonable, quizá un poquito conservadora incluso, podríamos llegar a 1.450 proyectos con una potencia instalada de 19,20 gigawatts. Es decir, podríamos triplicar la potencia instalada que hay hoy día en proyectos hidroeléctricos, pero eso significaría aumentar en más de 10 veces el número de centrales que existen hoy día. O sea, triplicar potencia, multiplicar por 10 la cantidad de proyectos. Eso indudablemente que tiene consecuencias, tiene algunos bemoles, genera algunas alarmas en términos de la sustentabilidad. ¿Podemos aprovechar todo lo que hay o no de manera sustentable? Pareciera que no parece razonable a simple vista aumentar en 10 veces la cantidad de proyectos y pensar que esto no va a tener ninguna consecuencia negativa. Si vamos a un enfoque moderno de sustentabilidad, entendemos que el ambiente es la base eh, de la sustentabilidad con los recursos y los ecosistemas. Hay una sociedad y un sistema económico que están interactuando y los tres bajo el amparo entonces de una institucionalidad que tiene que entrar a regular de alguna manera para que esto se produzca más cercano a un óptimo. Si tratamos de aterrizar esta conceptualización al caso concreto de la energía, y queremos aprovechar la energía, vamos a estar interfiriendo los ecosistemas lóticos, es decir, los ríos, vamos a tener comunidades locales, vamos a tener, por otro lado, un aprovechamiento de energía que nos interesa que sea económico, es un buen negocio desde luego, y dentro de la institucionalidad hay muchas reparticiones estatales, privadas, ONGs también, pero las fundamentales, creo yo, del lado gubernamental, sobre todo, son el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, que no solamente tienen que interactuar y ponerse de acuerdo, sino que deben entrar a regular un poco este aprovechamiento de la energía. Actualmente, de hecho, lo hacen, pero vamos a ver que existen espacios para mejorar en varios aspectos. Dicho sea de paso, también creo yo que en este contexto es relevante recordar que la energía hidroeléctrica es una energía reconocida como renovable no convencional cuando las potencias son relativamente bajas, es decir, cuando hablamos de estos 1.000 proyectos disponibles, pensamos precisamente en una energía, entre comillas, verde, que se entiende está disponible en Chile, tiene costos de operación relativamente bajos en comparación con otros modos de energía, y además tiene una gran ventaja que es de rápida operación, es decir, uno puede hacer entrar al sistema interconectado y sacar del sistema interconectado una central hidroeléctrica en cuestión de poco tiempo. Además no sufren intermitencia. Entonces es un modo atractivo de generación de energía la hidroelectricidad. Se entiende que es más limpia que, por ejemplo, la que usa combustibles fósiles, y desde ese punto de vista, entonces, de la energía, de una mirada un poco más global, es favorable el desarrollar proyectos hidroeléctricos. Ahora, si entramos en el área chica de cómo desarrollar los proyectos hidroeléctricos, nos topamos, por supuesto, con que también se puede hacer muy mal y entonces puede ser muy negativo el instalar una determinada central en algún lugar, o también, por el contrario, hacerlo muy bien y entonces todos se beneficien con este modo de generación de energía. Vamos entonces a estas técnicas que permitirían hacer el aprovechamiento un poco más sustentable.
En cuanto al clima, lo que tenemos es una realidad climática que se ve afectada hoy día sin discusión por el cambio climático, entendiendo el cambio climático como este efecto de las emisiones de gases de invernadero que están generando ciertos patrones de aumento o disminución de temperaturas ambientales y de precipitación, dependiendo de la localidad. En Chile en particular, está más o menos claro de que estamos teniendo eventos más extremos, las sequías son más prolongadas, más secas, y así también las grandes crecidas de los ríos. Pero esto está acoplado además con una variabilidad climática que tiene que ver con modos de oscilación del clima que han estado siempre presentes, que tienen sus periodos. El más conocido para nosotros creo que es el fenómeno del Niño, pero así como el fenómeno del Niño, que tiene un periodo entre 2 y 5 años y va oscilando en el tiempo, tenemos otros modos de oscilación climática que están presentes. Estos modos pueden entrar en resonancia, pueden ser antagónicos y por lo tanto contrarrestar sus efectos. Y además tenemos los eventos meteorológicos, que son un poco independientes de estos modos de variabilidad climático y del cambio climático propiamente tal, que marca más bien una tendencia de largo plazo, y que se nos meten entonces con eventos mucho más acotados en el tiempo, y que nos hacen tener una percepción de que la realidad climática está cambiando y está afectada por variaciones que muchas veces son cíclicas, ¿cierto? La gente mayor dice, este año parece que empezó a llover como llovía cuando éramos chicos, ¿ya? Y cosas por el estilo, es frecuente escucharla. Y creo yo que tienen que ver un poco con estas oscilaciones climáticas más que con el cambio climático. Eh, en concreto, la cosa se traduce en una mayor intensidad de precipitaciones, una mayor duración de la precipitación también, y algunas lluvias que tienen una cobertura mayor porque sube la isoterma cero, es decir, donde estábamos acostumbrados, entre comillas, a ver nieve, ahora puede ocurrir que llueva y por lo tanto entonces sobre la cuenca cae un mucho mayor volumen de agua líquida, lo que hace que aumenten fuertemente los caudales de los ríos. Acá vemos una gráfica, un esquema publicado recientemente por MacGregor, donde nos muestra un poco los drivers, algunos moderadores o amortiguadores de la respuesta finalmente que va a tener el clima a la escala ya de los ríos, que es lo que nos vendría a interesar con los caudales, caracterizados por su magnitud, frecuencia, duración, momento de ocurrencia o timing y la tasa de cambio, ¿ya? Es decir, qué tan rápido se producen estas crecidas. Y lo que vemos ahí entonces es que el clima tiene un origen en la circulación hemisférica global, está por supuesto afectado por el cambio climático y por esta variabilidad natural. Eso se traduce en una dinámica de los océanos, una circulación atmosférica y una dinámica atmosférica. Y entonces la combinación de la dinámica del océano con la circulación atmosférica permite distinguir estos modos de oscilación climática. Acá vemos, por ejemplo, para la zona de Chile, dominando el ENSO, el fenómeno del Niño, pero también la oscilación de Cabal del Pacífico, y a veces encontramos en algunas cuencas alguna predominancia o presencia de señales como la oscilación antártica y la oscilación multidecadal del Atlántico también. Entonces son distintos modos que tienen distintos periodos, que están por supuesto sobrepuestos, tal como la frecuencia de un instrumento en una orquesta para generar esta música que vendría siendo el clima finalmente.
y que nos viene entonces a entregar esta variabilidad y cambio a una escala regional, ¿ya? Que se traduce en parámetros que ya estamos un poquito más acostumbrados a medir, como la temperatura, las precipitaciones y la evapotranspiración. Eso puede verse, por supuesto, afectado por características de la cuenca, como el uso de suelo, el tipo de suelo o geología, en este caso indicaba acá, la vegetación y la topografía, las pendientes. Eso va a hacer que tengamos un régimen de caudales muy particular en los distintos puntos de un río, donde vamos a instalar nuestras centrales hidroeléctricas. Entonces, en concreto ahora, si vamos al diseño de centrales, lo que tenemos es una cosa, a ver, ahí, eh, una realidad climática como la que ilustro acá para el caso del río Biobío en la desembocadura. Lo que está ploteado acá en el eje horizontal es son los años, y en el eje vertical el caudal máximo de cada año. Esto es el típico caudal que uno usaría para un análisis de frecuencia a fin de determinar un caudal con un cierto periodo de retorno para el diseño, ¿ya? El caudal de 100 años, el de 50 años, etc. Y lo que vemos acá es que hay una tendencia a disminuir del caudal máximo anual entre el año 70 y el 2020. De hecho, si uno aplica el test estadístico ahí de Mann-Kendall, se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que existe una tendencia significativa a disminuir. Sin embargo, si miramos los puntitos acá en particular, vemos que algunos están por sobre la media, otros están por bajo la media, y de hecho el 2006, ya bastante al final del periodo, donde se supone que todo va a la baja, tuvimos una de las crecidas, o de hecho la crecida más grande que se ha registrado, eh, lo que nos hace pensar o interpretar esto como una tendencia a disminuir, probablemente atribuible al cambio climático, sin embargo, una variabilidad ya que tiene que ver con algo que es diferente al cambio climático, o también uno podría decir, el cambio climático hace que estos extremos vayan siendo cada vez más extremos, no sé. Pero lo concreto es que por acá uno sí puede empezar a reconocer o ver la coincidencia con años que tienen fenómeno del Niño y además una fase positiva de la PDO, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la realidad climática es un poco más complicado que estas tendencias o estos porcentajes de aumento o de disminución que nos muestran los modelos de cambio climático, y tiene que ver un poco con esta variabilidad y por lo tanto con los periodos ya de las oscilaciones climáticas. Y esto entonces es algo que uno sí podría considerar a la hora de dimensionar una turbina. Todos hemos visto en manuales de diseño, en las primeras aproximaciones que uno hace para algún sitio de estudio, cuando se proyecta una central hidroeléctrica, y nos dicen, haga la curva de excedencia, llévelo en el eje horizontal a 365 días, todo normalizado los caudales, y entonces tome el caudal con 30% de probabilidad de excedencia, y ese es el caudal que le va a entregar la mayor cantidad de energía en la vida útil de la central. Y eso está bien, es así en general, por supuesto depende un poco de la forma que tenga esa curva de duración para el sitio específico, pero se da mucho que funciona muy bien la receta, siempre y cuando los caudales sean en su distribución estadística invariantes en el tiempo, ¿ya? Y el problema que estamos viendo con la nueva o con esta realidad climática es que eso es verdad mientras estemos dentro de la misma fase de estas oscilaciones. Eh, Sin embargo, ese caudal con 30% de probabilidad de excedencia que usamos en el diseño de las turbinas podría cambiar si tomamos distintos periodos de 30 años. ¿Ya?
Y entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿diseño para los 30 años que vienen ahora a continuación? ¿O me conviene más diseñar para los 30 años que van a empezar en 10 años más? ¿Ya? Y ahí entonces es posible hacer una muy buena optimización con los caudales de diseño, a lo mejor instalando más máquinas de menor potencia, a lo mejor dejando de generar durante los primeros años para aprovechar caudales mayores después, y cosas por el estilo. Si uno hace un ejercicio un poco más teórico a nivel de cuenca, pensando más en la planificación de la explotación del recurso, puede obtener resultados como el que ilustra esta figura. Acá tenemos para la cuenca del Maipo, del Maule, del Biobío y del Bueno, es decir, bastante repartidas a lo largo de Chile central, el potencial hidroeléctrico estimado en gigawatt, estimado de manera similar a como se hizo en el estudio del Ministerio de Energía del año 2015, ya donde se determinó cuántos proyectos habían, en qué clase de potencia en el territorio, solo que acá lo hicimos considerando esta variación del recurso hídrico, de la disponibilidad del recurso hídrico, de acuerdo a la estadística observada, incluyendo el cambio climático y también la variabilidad climática. En negro es la curva real, cómo varía entonces este potencial hidroeléctrico que decimos que está disponible año a año, solamente porque hay variación en el clima. En rojo es lo que se usó para calibrar y después verificar el modelo climático que nos predice entonces los caudales, y después aplicando modelos de cambio climático, los 15 modelos que están en el IPCC también, uno obtiene una diversidad de resultados más o menos importante, y esa es la banda acá en naranjo. El promedio es esta línea en rojo oscuro que está entre medio de la banda, en naranjo, y es la proyección a futuro. Por otro lado, en azul, lo que vemos es la potencia que se ha ido aprovechando con proyectos a lo largo del tiempo en las distintas cuencas. Entonces lo que hicimos fue tomar la situación actual y proyectarla al 2050 de acuerdo a lo que sale o resulta del estudio del Ministerio de Energía, es decir, esos 1000 proyectos para triplicar la potencia en Chile, y ver entonces dónde cortábamos, si es que cortábamos, con la curva de la disponibilidad del recurso, considerando cambio climático y variabilidad climática. Y se ven cosas interesantes porque hay diferencias importantes entre las cuencas. Por ejemplo, en el Maipo se ve que si uno sigue una tendencia lineal de desarrollo desde el punto actual hasta el máximo disponible, según el ministerio, se aprovecharía una cantidad de energía que es menor a la total disponible según las proyecciones, con cambio climático y variabilidad. Si se fijan, esto llega bastante bien a los numeritos hasta donde hay datos, que es por aquí, ya el año en el que se hizo el estudio del ministerio. Sin embargo, en el Maule llega el desarrollo hidroeléctrico en la línea azul a futuro bastante bien a el promedio de las predicciones climáticas, lo que haría pensar que el desarrollo hidroeléctrico esperado está bien encaminado. Acá hay como una subutilización, una menor capacidad instalada que el potencial que se espera esté disponible en el futuro. En el Biobío, en cambio, vemos que la capacidad instalada hoy día ya está como en el límite de lo que uno esperaría que esté disponible, y a futuro esa disponibilidad debiera ir disminuyendo un poco, mientras que el desarrollo hidroeléctrico esperado en la cuenca del Biobío se espera que aumente. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que va a haber una mayor potencia instalada que el recurso aprovechable, el recurso de energía. En el río Bueno, una situación similar a la del río Maipo,
una subutilización del potencial que se espera esté disponible a futuro. Por otro lado, como se ve acá, la variabilidad es grande, entonces uno podría realmente aquí hacer un ejercicio de optimización para ver cuál caudal o eventualmente planificar desde el inicio un cambio en la potencia instalada de una determinada central. Voy a cambiar ahora de tema y me voy a ir a los sedimentos. No es raro ver, sobre todo en el diseño de centrales más antiguas que ya tienen 30 o 40 años, un párrafo bastante importante al principio de los diseños de ingeniería donde se dice se desprecia el aporte o la contribución de sedimentos, estamos en un área de alta montaña donde en realidad hay poca cuenca hacia arriba y por lo tanto vamos a diseñar como si lo que va a venir aquí es agua clara. Y en realidad, al poco andar, ¿cierto? Los embalses se ven con una formación de deltas, de sedimentos gruesos, con una gran depositación de material fino también a aguas arriba de las presas, y finalmente tienen que recurrir a técnicas bastante poco felices como el dragado mecánico o alguna otra, pero la verdad es que no hay una solución muy cómoda para poder retirar los sedimentos de ahí. Aumentan entonces los costos de operación de manera increíble, se reduce la capacidad del embalse para almacenar agua, por lo tanto se reduce la producción de energía, se reduce la vida útil en muchos casos, y además, si es que uno lo mira desde el punto de vista de la sustentabilidad, estamos generando los mismos impactos negativos, entre comillas, con estas centrales, teniendo menos beneficio. Entonces nos alejamos de este óptimo que sería algo sustentable. Los modelos físicos a escala parecen ser una solución bastante buena. Mi experiencia al menos ha sido favorable en ese sentido. Acá vemos el embalse Las Juntas, que está en el río Duqueco, para las centrales Peuchén y Mampil, que están en cascada. Y lo que ven acá en este video, me imagino que está corriendo, no sé, Marcelo, ¿me puede hacer una señal? Sí, ya. Lo que ven en este video es cómo se forma el delta de sedimentos gruesos, aguas arriba de la presa que está acá al final. Ahí se ven de hecho las compuertas para aliviar crecidas, y acá se ve la pequeña captación que es la que realmente toma el agua hacia las turbinas. Si se fijan en la formación del delta, lo que ven es que el agua, ¿cierto? Al llegar a esta zona de depositación, empieza a buscar canales preferentes y los va cambiando de manera muy activa. Entonces uno ve que ahora, por ejemplo, están pasando el agua por 3 canales preferentes, se forman dunas, antidunas también, aumenta la rugosidad del cauce, se empieza a hacer más difícil seguir escurriendo por ese cauce preferente, y entonces rápidamente el agua se cambia de lugar y empieza a hacer el avance por otro lugar. Y así entonces se va generando esta forma de delta, ¿ya? Ese cambio de cauce preferente se conoce como el proceso de abulsión, un proceso bien complejo, es altamente no lineal, muy dinámico, y contra esto en el fondo es que uno trata de luchar cuando quiere reducir la sedimentación en los embalses. Muchas veces el sedimento viene fraccionado, son granulometrías bimodales donde tenemos una fracción claramente gruesa, que es la que forma este delta, y sobrepuesto a esto viene una fracción mucho más fina de arenas y limos, que pasa de largo, no va depositándose formando este delta, pero que tiende a depositarse en las zonas de mucho menor velocidad cerca del embalse. Ese era el caso del Duqueco, por ejemplo, donde veíamos este dragado mecánico. Lo que se puede intentar acá, y eso ya exige una combinación de hidrología con la hidráulica y el transporte de sedimento, es una regla de operación que indudablemente deja pasar más agua
que la que se podría querer usar para generar, pero con el beneficio de evitar la sedimentación de las mayores cantidades de finos, que son las que restan también la mayor cantidad de volumen al embalse. ¿Ya? Hay que pensar que el delta de sedimentos es un problema, pero de un plazo más mediano. ¿Ya? El delta avanza lento, hablamos de a lo mejor decenas de metros al año, y entonces el delta se ve venir, pero hasta que realmente nos empieza a ocupar el volumen del embalse, pasa harto tiempo. Mientras que el sedimento fino, año a año, hay que estarlo dragando porque en una misma temporada es capaz de sedimentar todo el volumen de reserva del embalse. ¿Qué pasa? Que en general la hidrología de nuestros ríos en las zonas cordilleranas nos muestra que las mayores crecidas, no sé, 5 o 3 crecidas más grandes del año, crecidas bastante ordinarias, entonces, son las que acarrean del orden del 80 o más por ciento del sedimento fino. De manera que si uno renuncia a almacenar esa agua de las 3 o 4 crecidas más grandes, se evita al dejar pasar la sedimentación del orden del 70-80% de este sedimento fino. Y con eso entonces, en vez de dragar todos los febreros, dragamos una vez cada 4 o 5 años. Esa una técnica que ha probado ser bastante efectiva. Similar es el caso del río Tinguiririca. También acá hicimos un estudio en un modelo a escala, bastante más grande es este embalse, y la verdad es que con, digamos, las consideraciones adecuadas, se puede lograr reproducir este delta de sedimentos como vemos acá en la foto de la realidad, en el modelo a escala, como vemos en esta foto de acá, con tamaños de las formas de fondo y la dinámica del proceso de abulsión, acá en la foto de la realidad, acá en el modelo a escala, también bastante similares, lo que nos permite representar la fracción gruesa con arenas en el modelo, la fracción fina con plásticos en el modelo, y entonces buscar una forma de operar las compuertas que permite finalmente reducir mucho esta depositación de sedimentos, que es la que complica muchas veces la generación en los embalses andinos. Tercer aspecto que quería tocar en esta charla tiene que ver con la conservación de especies. Y aquí tocamos un tema que es bastante más de ecología de ríos. Yo he participado acá en un grupo de investigación donde Evelyn Habit es la ictióloga y la especialista en ecología de ríos, y yo aporto más bien de la mirada desde la ingeniería. Lo que vemos acá es la fragmentación de los ríos en forma natural por los saltos, las cascadas que se encuentran en algunos. Al 2018 vemos acá los distintos puntitos son muros de centrales. En rojo entonces queda todo el fragmento de río aguas arriba de una represa. Y lo que ocurriría si es que lo proyectamos al 2050. Y lo que vemos entonces es una fragmentación de toda la zona central de Chile al pie de monte de los Andes, básicamente, lo que desde luego trae importantes efectos ecológicos para la conservación de peces. Y esto es más que relevante en Chile, porque Chile Central ha sido identificado como uno de los 33 hotspots de biodiversidad que existen en el mundo, que están mapeados acá en esta figura, como ustedes pueden ver. Y en particular dentro de esta zona central de Chile existe algo que se denomina la provincia ictiogeográfica chilena, donde habitan del orden de 33 especies nativas. La mayoría de ellas son endémicas, la mayoría también está severamente amenazada de extinción,
y donde además tenemos una cantidad de especies en cada una de las cuencas bastante chica. Entonces son poblaciones bastante frágiles, eh, y entonces muy vulnerables a esta fragmentación esperada que podríamos tener en los ríos. ¿Ya? Si se fijan acá, el río Biobío es el que figura con la mayor cantidad de especies, y no pasan de 17. ¿Ya? 17 especies distintas de peces nativos. La solución se encontró en el hemisferio norte, donde los nativos son salmónidos, entre otras, pero de los más importantes, además porque sustentan harto la actividad económica, y son las escaleras de peces, los pasos de peces en general. Y claro, los salmones migran con fines de reproducción, y por lo tanto intuitivamente quieren remontar la corriente. Además tienen capacidades de nado y de salto impresionantes, y entonces no les cuesta mucho, como ustedes ven ahí en el videito, subir un peldaño que es bastante más alto que ellos mismos, más o menos del orden de su longitud. Y hacer esto en una escalera que finalmente les permite subir el muro de una presa. Sin embargo, como vemos acá, el tamaño de los peces nativos chilenos es mucho menor que el de los salmones. En general hablamos de que en estado adulto no pasan de los 15 centímetros. Y por lo tanto, pretender que un pez de este tamaño salte un peldaño de estos eh, es, es irrisorio. ¿Ya? Entonces, estamos llamados en ese sentido desde la ciencia a generar soluciones que pueden ser análogas a las que ya se encontraron hace más de 100 años para los salmones en el hemisferio norte, o pueden ser diferentes, pero la verdad es que no hay soluciones estándar para estos peces de tamaño no deportivo. Para otorgar entonces la posibilidad de que el río no se fragmente, no dividamos estas poblaciones de peces con los muros descentrales, tenemos que dar conectividad longitudinal, en este caso, al ecosistema. Y un primer tema ahí tiene que ver con la regulación de caudales ambientales. Primero se llamaba ecológico, después se agregaron más criterios, más restricciones. Hoy día hablamos de caudales ambientales. En el papel puede verse muy bien, pero en los hechos nos encontramos no pocas veces con situaciones como la de la foto, donde el río se ve seco, ¿ya? El caudal ambiental va por debajo, ¿ya? Y pasa a ser flujo hiporreico, ni siquiera alcanza para que los organismos puedan estar ahí, ¿ya? Está seco. Entonces, ahí aparece una necesidad de regular mejor. Hay muchos ríos también donde el caudal ambiental efectivamente sí otorga la conectividad que se esperaba, pero esto nos indica claramente que tenemos que ser un poquito más sitio específico. La regulación está todavía muy general y hay muchos casos donde no funciona bien. Ahora, si funcionara bien, de todas maneras nos enfrentamos con el desafío grande de que tenemos varias cuencas a lo largo de Chile central, con todos estos proyectos acá en carpeta, en el fondo, entre 3 y 20 megawatts, es decir, con muros que van a ser chicos desde el punto de vista geotécnico, ¿cierto? No hablamos de grandes presas, pero de todas maneras estamos pensando en muros que van a tener 3, 5, 7 metros de altura sin ningún problema, incluso para las centrales más chicas. Y eso, indudablemente, que para estos peces implica una fragmentación del hábitat. Entonces hay que pensar un poco cómo hacerlo. Acá lo que miramos fue la información que había de peces medida en las distintas cuencas, y ver entonces si existían patrones para empezar a atacar el problema de manera un poco más sistemática, de forma que un paso de peces satisfaciera la mayor cantidad de lugares que tuvieran peces en común, ¿ya? De forma entonces que se solucionara para la mayor cantidad de proyectos posible el tema de la conectividad.
Hay que decir también, aunque sea de paso, que estos pasos de PC no son una solución 100% efectiva a la conectividad, pero al menos conectan en algún porcentaje, sí permiten que los peces pasen. Entonces, no es una solución perfecta, pero es una de las pocas técnicas que ha dado buenos resultados, al menos en alguna medida. Hay que empezar a estudiar estas especies nativas. Pongo acá nomás para ilustrar un poco cómo se ve esto en laboratorio. Acá tenemos un pejerrey chileno, el Basilictis microlepidotus, en un túnel de nado, y lo que estamos haciendo acá es probar las velocidades a las que pueden nadar, qué es lo que hacen cuando nadan, si se mueven, pasean o no, si se quedan manteniendo la posición y aumentando la velocidad cuando aumenta el caudal, de manera entonces de igualar la velocidad del flujo, pero sin cambiar de posición. Y vemos comportamientos bastante diversos entre las distintas especies. El pejerrey es súper ordenado, tiene un comportamiento reotáctico, es decir, detecta la velocidad de la corriente y trata de mantener su posición aumentando la velocidad si es que aumenta el caudal también. Sin embargo, por ejemplo, los bagres, que los vemos funcionando acá abajo, en el mismo túnel, son harto más erráticos en su comportamiento, no mantienen posición, les gusta pasearse por el túnel, tienen una capacidad de natación bastante fuerte, o sea, pueden moverse a velocidades de corriente alta, pero a veces uno los ve con los bigotes agarrados desde el fondo, sin hacer nada, otras veces uno los ve moviéndose, y entonces es más difícil pensar en usar los diseños estandarizados para salmones, que se basan fundamentalmente en este comportamiento ordenadito como el del pejerrey. Pero además aparecen cosas interesantes, como por ejemplo, acá vemos el mismo pejerrey, si es que lo sometemos a vórtices de estela, como los que se ven en las mediciones de abajo. Acá se ve a la izquierda la vorticidad, a la derecha se ve una velocimetría por imágenes, donde uno observa, ¿cierto?, esta alternancia de los vórtices. El pejerrey se pone a aprovechar estos vórtices como un kayakista que mete el remo justo cuando el vórtice lo empuja en contra de la corriente, y entonces ahorra energía para trasladarse hacia aguas arriba. Y todo esto son elementos entonces que uno en un diseño podría intentar aprovechar, eh, provocando este tipo de vórtices, por ejemplo, que favorezca el paso de los peces hacia aguas arriba a través del el muro de una central. Acá vemos un primer prototipo de rampa para peces chilenos. Lo que vemos ahí es un bagre, y vemos entonces cómo el bagre remonta la corriente. Esto tiene 5% de inclinación, es decir, ya está pensado para poder ser instalado en una central de muro con altura mediana, como los que vemos en la cordillera de los Andes acá. Y efectivamente estos elementos, así como espigones transversales, generan ondas cruzadas y una vorticidad que el pez va aprovechando como refugio y también como propulsión para atreverse a remontar. Por supuesto, este es uno de cientos de ensayos donde finalmente logramos una solución al menos teórica. Y para terminar, quería yo hacer una especie de recuento rápido de lo que hemos visto en las últimas décadas respecto de temas de sustentabilidad. Parte esto con la Comisión Brundtland del año 87. En Chile vemos promulgada la ley 19.300 sobre bases del medio ambiente el año 94. El reglamento viene a dictarse recién el año 97. Y por esos años también ya entonces se empieza a instalar de manera bastante más fuerte los conceptos o estas disciplinas de ecohidráulica, ecohidrología, hidrobiología, donde el tema ecológico, el tema ambiental,
en base a toda la explosión de proyectos que hubo en los años 70, sobre todo en el hemisferio norte, hace que aparezcan los impactos sobre los ecosistemas y una preocupación especial entonces con dictación de leyes ambientales, con restricciones y a la vez también con mejoras en el diseño. Y me parece a mí que algo similar a lo que ocurrió fuertemente con los ecosistemas en los años 90 sobre todo, aparece desde hace unos 10 años en términos de conflictos sociales. Se empieza a hablar de ciencia de ríos y de sociohidrología y participación ciudadana fuertemente. Ahora, dentro de lo que es participación ciudadana, pareciera ser que una de las cosas que tenemos pendientes, sobre todo en Chile, tiene que ver con hacerla vinculante y con que los proyectos hidroeléctricos incorporen estas visiones, necesidades, negociaciones con la comunidad en etapas tempranas del proyecto y no como una suerte de plebiscito casi, ¿cierto?, donde el proyecto se aprueba o se rechaza, pero en ningún caso se puede modificar, ¿ya?, durante el mismo proceso de evaluación ambiental. Creo yo que el poder incorporar esto en fases tempranas y por supuesto alejarse del óptimo económico para ir a un óptimo de sustentabilidad en lo que es el diseño conceptual del proyecto propiamente tal, permitiría desarrollar finalmente más proyectos porque no tendrían la oposición que estamos viviendo en el último tiempo. Con eso quiero terminar para dar paso a las preguntas. Muchas gracias por la atención, primero que nada. Perfecto, muchas gracias, profesor. Muy interesante la charla. También destacar de que espero que todos estos métodos para poder hacer la generación hidroeléctrica más sustentable pueda ser abarcada por los nuevos profesionales también que están escuchando la charla. Es muy inspirativo. Así que ahora vamos a dejar a Francisca, que nos va a ayudar con las preguntas. Profesora, entonces tenemos dos preguntas hasta ahora. Una de José Arrezola pregunta, ¿a la fecha se ha propuesto algún diseño de paso de peces chilenos, o sea, especies pequeñas, para superar una presa chilena de un proyecto real? ¿O estamos en foja cero, recién estudiando los parámetros básicos de los peces y algunos prototipos de paso de peces en laboratorio como los que mostraste al final? Mira, no sé si yo conozco todos los proyectos, yo creo que no, pero al menos de todos los que yo manejo, debiéramos estar al menos en foja 1. Yo participé junto con Evelyn Javid, de hecho, en el diseño de un paso de peces que creemos que fue el primero, si no uno de los primeros. Pero ciertamente se trató más bien de un diseño tipo nature-like, o como en la naturaleza, que trata de emular un poco un canal paralelo al río, tipo bypass, que se aleja un poco de esta idea de paso de peces más técnico, donde buscamos realmente con una obra más artificial lograr el paso a través del muro. Estamos muy en pañales, ¿ya? Si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, llega a dar risa, ¿ya? Hay que empezar pronto con esto, si no queremos que la fragmentación del territorio básicamente ponga bastante complicada a todas las especies nativas. Gracias. La siguiente pregunta es de Camila. Dice, sobre el caudal ecológico, el actual código de aguas solo nos permite calcular el caudal mediante las probabilidades de excedencia del cauce, sin poner ninguna otra variable más, para otorgar derechos de agua nuevos como para probar bocatomas. ¿Qué podríamos agregar a un nuevo código de aguas para incluir otras variables para el cálculo de un caudal ambiental?
Bueno, hay una guía de caudales ambientales para centrales hidroeléctricas del Ministerio de Medio Ambiente, que es la que entiendo se está aplicando de manera bastante más general. Al menos a mí me ha tocado ver que se han exigido esos estándares para proyectos que tienen que ver con efluentes y problemas más bien de calidad, relacionados con calidad del agua. Así es que me parece a mí que esa guía es un buen punto de partida, es bastante más amplia que lo que se menciona en la pregunta. Eh, Tiene todavía mucho espacio para agregar cosas, sobre todo relacionadas con caudales que permitan usos que no están tan explícitamente reconocidos en el actual Código de Aguas como usos deportivos, recreacionales o que otorgan algún valor al paisaje, por ejemplo. Eh, no hay metodologías tampoco a nivel mundial muy establecidas para poder hacerlo. Todo se basa mucho en encuestas a comunidades locales, cosas que son sitios específicas, muchas veces muy dependientes del momento y los actores que fueron involucrados en esa encuesta. Pero ya hay caminos que nos muestran cómo abordar el problema para incorporar también entonces este caudal ambiental eh, en sus aspectos que tienen más que ver con demandas un poco más de uso que les dan las personas, ¿verdad? También valores culturales y cosas por el estilo. Gracias. La tercera pregunta es de Gustavo Herrera. Dice, de cara a los proyectos de embalses que se están proyectando a futuro, no solo para hidroelectricidad, ¿este tipo de estudio enfocado en una mirada más ecológica podrían ser incorporados en los próximos años o estamos lejos de poder hacer algo así en Chile? Yo creo que se puede, por algo lo muestro acá. Me parece a mí que estas primeras investigaciones que hemos desarrollado sobre pasos de peces son bien positivas en el sentido de que muestran que sí es viable, ¿ya? Algo que era un tremendo signo de interrogación hace 10 años atrás, cuando uno miraba el tamaño de estos peces y las soluciones que habían para proyectos en el hemisferio norte. Hoy día ya vemos que sí se puede lograr que pasen. Por supuesto, esto está todavía a nivel de prototipo. Lo que falta es que, bueno, ahora los proyectos empiecen a incluir estos pasos de peces. Por supuesto, los primeros van a ser con mucho ensayo y error. Habrá que ponerse de acuerdo ahí también con los fiscalizadores para que se acepte un poco ensayar haciendo en terreno, porque no hay otra manera. O sea, yo tampoco puedo construir un paso de peces prototipo de 200 metros de largo en la universidad, ¿ya? Pero si funciona en 6 metros con las mismas pendientes, los mismos caudales específicos y todo, de la ingeniería sabemos que sí es escalable el asunto. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista el camino está como bastante llano para que ahora se empiece a adoptar y lo que tenemos que hacer en el fondo es empezar a modernizarnos y sí incorporar estas técnicas en los nuevos proyectos. No veo por qué no. Gracias. La siguiente de Marcelo Urten dice, ¿es factible instalar una central con embalse en una zona baja de una cuenca, considerando el aporte de sedimentos? De ser así, ¿es más factible una central de paso? ¿Cuál es la diferencia o sacrificio en la generación entre estas dos centrales? ¿Cuál sería la forma, desde su punto de vista, para incorporar la sustentabilidad al diseño de las hidroeléctricas chilenas? Sí, son como varias preguntas, Varias Marcelo. preguntas. Eh, pero sí, a ver, centrales hidroeléctricas en las zonas bajas son posibles. Hay que pensar en turbinas que aprovechen más por caudal que por desnivel la potencia. En general, pareciera ser que esos lugares son económicamente menos atractivos que lugares que están ubicados en la cordillera, en la parte más alta de las cuencas, y por eso es que lo que vemos es masivamente proyectos
al pie de monte de la cordillera de los Andes, pero no en el Valle Central o más abajo. Hay algunos, pero son menos, porque generan menos también. Ahora, ¿cómo gestionar los sedimentos para que no se produzcan problemas de sedimentación? Tiene que ver con un conjunto de medidas que van desde proteger los suelos de la cuenca de la erosión hasta diseñar obras hidráulicas que permitan un mejor manejo de los mismos. ¿Ya? O sea, el canalón desripiador de los años 80, la experiencia muestra que funciona de manera muy local, muy poco. Hay algunos casos exitosos, pero la verdad es que no es una muy buena solución como para masificarla de manera estándar en todos los proyectos. Y en cambio sí aparecen otras alternativas mucho más modernas, con costos que no son disparatados, como por ejemplo las rubber dams, que simplemente se bajan, ¿cierto?, para dejar pasar una determinada crecida con toda la carga de sedimento y evitar así la sedimentación o el dragado, que después también genera pulsos de turbidez hacia aguas abajo, bastante poco deseables, por otro lado. Entonces, sí existen hartas técnicas, por supuesto que son problemas complejos que hay que estudiar sitio a sitio, que requieren estudios en ese sentido, pero no son estudios de astronomía, son estudios bastante acotados, dirigidos y que terminan en soluciones concretas que se pueden implementar en los proyectos. Gracias. Roberto Navarro dice, Oscar, junto con saludarte, mi consulta es, ¿cómo es la rentabilidad de estos proyectos, de los embalses, comparados con los proyectos de energías alternativas, como eólica, solar o hidrógeno verde? Si es que puede responder. Sí, bueno, primero que nada, hola Roberto, hace hartos años que no nos vemos. La verdad es que no tengo en la cabeza en este minuto números concretos, como para hacer una comparación. Tengo la impresión de que la inversión inicial es similar en términos de inversión por megawatt instalado, son comparables. La gran ventaja de la hidroelectricidad siempre ha sido que los costos de operación son mucho más bajos, ¿ya? La mantención es más baja también. Ahora, eso también se puede relativizar un poco. O sea, si pensamos en que hay que cambiar las turbinas porque hubo mucha ablación de los álabes, porque había sedimento circulando, entonces ya entramos en costos que pueden ser importantes e incluso mayores que la mantención o renovación de paneles solares, por ejemplo. ¿Ya? Pero en términos generales es más o menos parecido. Gracias. Rafael Unurraga pregunta, buscando fomentar el desarrollo regional, ¿qué políticas públicas podrían ser factibles o deseables para asegurar un aprovechamiento de la potencia instalada in situ, o sea, en la región? Esto con el objetivo de otorgarle una mayor aceptación social al proyecto hidroeléctrico en cuestión. Yo creo que algo que es muy necesario es acercar un poco las posturas, ¿ya? Lo que yo observo bastante es que en general vemos un proponente de proyecto que quiere ejecutar su proyecto a toda costa, y por otro lado una comunidad que se opone radical y terminantemente a ese proyecto, sea cual sea el proyecto que le propongan. Y desde ese punto de partida hay poco que hacer, creo yo, ¿ya? Entonces, a mí me parece que lo que necesitamos es partir por una política pública que favorezca el intercambio de ideas, que acerque estas posiciones, que no sea todo tan radicalizado y que efectivamente se pueda buscar lugares donde los proyectos se quieran hacer, se puedan hacer y se hagan de una manera sustentable. Y también así habrán lugares donde los proyectos se llegue a la determinación de que mejor ni se propongan, porque ahí la verdad es que no son viables, ¿ya? Pero donde sí sean viables, también buscar la manera de que resulten bien buenos,
¿ya? Me parece a mí que de esa manera se ganaría más aceptación. Indudablemente hay un costo económico ahí, pero también hay una ganancia desde el punto de vista ambiental que no es despreciable. O sea, si vamos como al óptimo de sustentabilidad como idea de fondo, me parece a mí que con eso sí nos acercamos bastante. Gracias. La siguiente pregunta. Ahora que va a pegar la Fran. Yo voy a leer Sobre la qué siguiente, voy a ¿Perdón? leer yo la siguiente pregunta, Fran, que te quedaste pegar. Ah, ya. Considerando que en Chile se habla de que hay potencial de generación en otras energías, ¿cree que la hidroelectricidad, entre paréntesis sustentable, debería ser un pilar de nuestra política energética a futuro? Y de ser así, desde una mirada holística, ¿cómo se deberían seleccionar los proyectos hidroeléctricos en Chile? Ya que actualmente los mandantes de proyectos seleccionan las ubicaciones según conveniencia económica solamente. Nicolás Toro formula la pregunta. Mm. Yo no creo que hoy día los proyectos se seleccionen solo en base al criterio económico, ¿ya? Conozco, de hecho, varios proyectos que se han desechado, por ejemplo, no por criterio económico. Otros se han aplazado y otros se han modificado también. Cada vez es más claro que la ingeniería no es solamente optimizar la economía con algo que funcione técnicamente, sino que están estas consideraciones socioambientales, por llamarlas de alguna manera, que están tomando cada vez más relevancia, pero donde vemos que los proyectos hoy día sí tienen esa componente de todas maneras. Para mí es difícil mirar como los escenarios futuros con alguna certeza que permita decir cómo va a ser esto. Si uno mira la situación actual, actualmente hay mucho potencial por aprovechar en energía solar, mucho potencial eólico, mucho potencial hidroeléctrico, mucho potencial mareomotriz. Está empezando muy fuerte el patentamiento, la investigación se está desarrollando sobre el hidrógeno verde. Todas son alternativas bastante más ambientalmente amigables que las que teníamos en los años 90, de todas maneras. Sin duda, una matriz que tiene mayor diversidad en sus modos de generación es más robusta, y eso es bueno. Por lo que me parece a mí que de todas maneras a futuro lo que debiéramos ver es un desarrollo bastante uniforme de todas estas áreas. Ahora, ¿hasta dónde desarrollar el potencial disponible de un país? No solo hidroeléctrico, sino que en todos sus modos depende un poco de qué se quiere hacer con la energía. Ya, por un lado hay que sustentar el crecimiento, la industria, el crecimiento poblacional, pero por otro lado también en muchos casos se puede pensar en vender energía a países vecinos. Entonces, son temas que ya tienen que ver más con estrategia geopolítica que yo, la verdad, no manejo. A mí me parece que es un recurso bastante valioso, que se puede aprovechar de buena manera en muchos casos. Yo no creo que haya que aprovecharlo todo. Me parece que hay algunos lugares donde realmente hay otros valores que debieran preservarse por sobre la explotación de la energía. Y en esa búsqueda del equilibrio es que hay que ir generando alternativas. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, vamos a ir un poquito más rápido porque estamos llegando al límite de tiempo. Jorge Sandoval pregunta, ¿cómo conversa la proyección, cómo conversa la proyección de la hidroelectricidad en los términos que plantea Oscar con la proyección de procesos morfodinámicos y el potencial impacto sobre ecosistemas costeros? Mm. Yo esperaría que en la costa el impacto no fuese tan relevante porque
al menos a la escala anual, el balance de sedimentos y nutrientes tiende a mantenerse, ¿ya? Pensando en los proyectos que tenemos en concreto disponibles en Chile. Distinto sería el caso si nos quedaran muchas centrales de grandes embalses por construir, ¿ya? Pero entendiendo estas centrales entre 0,1 y 20 o 50 megawatts, como centrales que tienen embalses relativamente chicos, ¿ya? Que no se van a transformar en verdaderas trampas de nutrientes, en verdaderos trampas de sedimentos, sino que muy por el contrario, ¿cierto? Hay que dragarlos para que puedan seguir funcionando, ¿ya? Si ustedes piensan, el caso de un embalse grande es Rapel, y Rapel está llegando ya probablemente al término de su vida útil, después de como 60 años, porque se sedimentó, ¿ya? Ahí nunca fue pensado sacar los sedimentos del embalse y volver a tirar los aguas abajo para que esto siguiera funcionando, ¿ya? Esta técnica del dragado mecánico que les mostraba yo está precisamente para un rango de potencia más chico, con centrales que están como entre medio de las de embalse y las de pasada. Ya va a depender más de la forma como se operen, el término que usemos para ellas, pero no son embalses en ese sentido que van a retener sedimentos y nutrientes que pudieran desbalancearnos el ecosistema costero. Por supuesto, el tramo de río inmediatamente aguas abajo de la presa sí se va a ver afectado. Y ahí entonces es que hay que buscar ese balance ecológico en términos de la proporción de fósforo, nitrógeno, del silicio, qué sé yo, de carbono, materia orgánica, que nos permita que el ecosistema siga funcionando y no cambie radicalmente. Perfecto. Gracias, profesor. Quedan dos preguntas. Bueno, Simón Roja pregunta, ¿cuántos de estos puntos de potencial que se mostraron en la presentación de menor escala, o sea, menor a 20 megawatts, serían viables económicamente? ¿Y cómo se ve el desarrollo de la hidrogeneración al 2030 en comparación a la fotovoltaica y eólica? Sí, todos son viables. Eso, digamos, era como una de las premisas en el informe del Ministerio de Energía y de acuerdo a la metodología se muestran ahí puntos que realmente van a ser explotados si es que no hay mayores problemas, entre comillas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esto en comparación con otros modos? Son percepciones nomás las que yo transmito, pero da la impresión de que en los últimos 5 años al menos, la atención y la inversión se ha ido desviando hacia la energía solar y ahora estamos viendo también un boom en el crecimiento de proyectos eólicos. Por el contrario, se ve como más bien un crecimiento que, si bien sigue siendo ascendente, va a la baja en proyectos hidroeléctricos. Y la razón básicamente se atribuye a la oposición social que hay a los proyectos de hidroelectricidad, que sin duda es mucho mayor que la que hay a proyectos solares, que muchas veces se instalan donde nadie se opone, en el desierto. No así con los eólicos, es más delicado el tema ahí, pero en general los eólicos se instalan en regiones que se llaman estos cañones de viento, donde típicamente ya hay mucho desarrollo, mucha agricultura, hay centros poblados y por lo tanto entonces como que el impacto ambiental no se asocia tanto con lugares que puedan parecer mejor conservados. Perfecto. Gracias, profesor. Última pregunta y con esto cerramos. Esteban dice, ¿qué posibilidades de recuperar la salud ecológica de los ríos y cuencas chilenas? No, perdón, venga la pregunta. Dice, ¿qué posibilidades de recuperar salud ecológica en los ríos y cuencas chilenas solo cambiando la operación, por ejemplo, el río Biobío? ¿Se entiende? Yo creo que, ¿qué posibilidades hay de recuperar la salud? Sí. Tiene que ver mucho con el régimen de caudales, con la conectividad, con el almacenamiento.
Ahora, no es fácil establecer el estado de salud de un determinado tramo de un río, ¿ah? De un ecosistema fluvial. Entonces, para partir, creo yo que se requieren estudios específicos que permitan determinar el estado actual. También habría que saber a dónde queremos llegar, o sea, cuál es el estado de salud objetivo, establecer las brechas y por ahí buscar las tecnologías y las técnicas que nos permitan reducir esas brechas. Por supuesto que con una operación determinada uno puede variar bastante condiciones ecológicas, ¿ya? Y favorecer distintos aspectos, pero es como bien etéreo el asunto, o sea, en términos concretos habría que mirarlo con más detalle. Hay posibilidades de desequilibrar o de hacer variar los puntos de operación y de funcionamiento de un ecosistema con operación de embalse, por supuesto que sí. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Con esto damos el fin a la ronda de preguntas. Le agradecemos bastante la charla que acaba de dar y también la disposición para responder todas nuestras preguntas, aunque algunas a lo mejor, incluso la mía, fueron bastante ambiguas. Pero, como le digo, le queremos agradecer y después de dar las gracias, Javiera les va a dar un aviso, pero también le quiero dar el paso si es que quiere dar eh, algunas últimas palabras a los participantes de la charla. Sí, Sí, bueno, nada, gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un gusto interactuar con estas charlas y las rondas de preguntas. Y me alegra que haya despertado interés, pues. Qué bueno que pudieron asistir. Perfecto, muchas gracias, profesor. Se me borró lo que les iba a compartir. Pero Javiera, por mientras les puede empezar a contar mientras yo busco lo que les quiero compartir. sí. Me sumo a los agradecimientos al profesor por hacer la exposición y quería contarles o recordarles que el día 17 y 18 de noviembre se va a realizar el primer congreso de jóvenes profesionales de la IHR. Va a ser un congreso con modalidad online y acá se espera que los jóvenes profesionales o estudiantes presenten sus trabajos y tengan tutorías de especialistas en diferentes temas. Bueno, más adelante les vamos a mostrar los temas que se van a abarcar en el Congreso, en la segunda diapositiva. Bueno, hay temas como estructuras hidráulicas, transientes, ecohidráulica, adaptación al cambio climático. Entonces los dejamos invitados, la inscripción es gratuita, entonces es una buena oportunidad para ver qué es lo que presentan aquí los jóvenes profesionales. Así que eso, muchas gracias por asistir a nuestras charlas y quédense atentos porque vamos a seguir organizando eventos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, profesor. Espero que tengan una buena semana. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.